Muy bien. A esto que vamos a hacer, que se le conoce como firma, en realidad es una de las danzas más antiguas que tenemos. Por eso todas las variantes de todas nuestras danzas la mantienen. Sea en el norte, en el sur, en el oriente, siempre comienzan con la firma. Y es el remanente de una época en la cual la guerra era dirigida por abuelos, por ancianos, que ya no iban a la batalla, mandaban a los jóvenes a dirimir sus guerras. Entonces eran los jóvenes quienes morían, quienes tenían que luchar por gente que ya no conocían, por gente que no les importaba su vida. Es ahí en Potonchán donde se reunieron dos ejércitos que eran muy fuertes en ese entonces, del Maya y de la Náhuatl en general. Estos dos ejércitos, para mitigar el daño de hacerse entre ellos, decidieron luchar uno contra uno, su mejor guerrero. Entonces se enfrentó un general contra una generala, uno contra uno, en un círculo como el que estamos haciendo. Y entonces de un lado estaban los de una nación gritando y apoyando, y de la otra. Estaban con su chimal y macuahui luchando uno contra uno. Y pasó un día y no se rendía ninguno. Y pasaron 2 días y no se rindió ninguno. Y pasaron 3 días y no se rendía ninguno. Hasta llegar al 4.º día, después de gritos, de cantos, de todo el éxtasis, amaneciendo el sol tal cual tenemos hoy, en una fecha muy seguramente como la que ahora tenemos, los jóvenes decidieron, ¿y es que por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos luchando si esto que estamos haciendo aquí es otra cosa? Porque se dieron cuenta que entre la batalla de tantos días y tantos días, al final lo que terminaron haciendo era una danza. Y dijeron, ¿y por qué? ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué no mejor hacemos esto? ¿Por qué no mejor danzamos? Y tiraron las armas y empezaron a danzar. Y empezó el movimiento. Y entonces esto es ese remanente. Y tenemos el primer toma, paso palanca. Ese es el primer paso. Esto nos recuerda el primer paso. Toma. Quema, muy bien. ¿Qué pasa? Pues que entonces tenemos estos primeros 8 pasos. Comenzamos nuestra genuflexión. Come, Yeli, Naui, Macuili, Suazi, Come y Cuelli. 8 tiempos. Y comenzamos. ¿Cuántos llevamos? 8. Que Macate, no sepa, 8. Son 2 veces 4. Posteriormente, 1, 2.
muy bien. Ahí vamos, seca. Vean cómo son los básicos. Esos 4 pasos básicos, la Tlali, Tle, A y Ejeca, se van a repetir en toda la... Entonces, Ejeca, Te, Ome, Pam, 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 pam. Nahui Oli, marcamos Nahui Oli. Pam, 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 pam. Paso tierra. Pam, 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 pam. Vamos a volver a practicar nuestra postura. Inhalamos equilibrio. No olviden respirar cuando se lleguen a sentir sofocados, sofocadas. Y contando, siempre contando. 3, Om, Jai, Nahui. 3, Om, Jai, Nahui. 4, ¿cuántos tiempos fueron? O casi cual. Muy bien. Ahí estaba la clave. Ahí los abuelos guardaron la clave de los 4 elementos, los 4 rumbos, la historia de su gran tema. Muy bien. Ya para finalizar vamos a hacer este mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer los 4 rumbos, como hicimos el ejercicio anterior. Vamos a comenzar Chicuelli, Nahui Oli firma. Cambio. Nahui Oli firma. Cambio. Nahui Oli firma. Cambio. Entre cada uno vamos a esperar la señal de cambio, ¿ok? Para iniciar todos juntos. Mientras, vamos a estar nuestro paso base como palanca. Me pierdo si se me olvida, nunca dejen de hacer ese paso. En la antigüedad, si un danzante que aceptaba entrar al círculo que le tenía, era ofrendado. Y esas cosas serias no es divertido. Entonces vayan pensando, pónganse ese reto, si yo me detengo, ¿qué me puede causar? Y ahora ya lo saben, ¿eh? Antes no lo sabían, no, ahora ya lo saben. Entonces, no hay marcha atrás, ¿verdad?